Buenos días a todos, queridos espectadores. Bienvenidos un día más a No Denumes Propina. Hoy tenemos unos invitados especiales como Manel, profesor de Bellas Artes en la Universidad de Oxford, Alejandro, catedrático en griego y latín en la Universidad de Atenas, y como invitado especial Xavi, licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Valencia. Hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes. Que comience la entrevista. Hola, buenos días, Xavi. Buen día, Manel. Es un placer tenerte aquí una vez más con nosotros en nuestro programa. Y nada, hoy te queríamos comentar, mi compañero Alejandro. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y yo te queríamos hacer una serie de preguntas, una serie de cuestiones sobre la economía en el periodo antiguo, clásico y ahora. Iniciamos la entrevista con una pregunta. Método comparativo entre las economías actuales y las anteriores, intentando comparar los periodos de crisis. ¿Tú crees que se hubiesen podido evitar la crisis del 33 y la del 2007? Porque la crisis del 33 en la Roma antigua fue muy dura realmente, la del 2007 también, pero son comparables. Queremos saber tu opinión. Gracias, Manel. Bueno, realmente es un tema muy interesante. La crisis del 33 se produjo porque hubo un momento en el que los prestamistas reclamaron su dinero y la gente no pudo pagarles, no pudo devolverles el dinero. Entonces tuvieron que vender sus propiedades, se quedaron sin trabajo y los precios, los precios de las propiedades bajaron y quedaron totalmente arruinados y encima con deudas. La gente protestó al emperador y el emperador solucionó la crisis poniendo de su bolsillo pues unos 100 millones de sestercios a interés cero, con lo cual la gente pudo devolver los préstamos a sus acreedores y recuperar pues sus tierras, sus casas, etc. La del 2007 viene a ser prácticamente lo mismo. Una burbuja inmobiliaria en la que la gente invierte, no como vivienda habitual. Esto genera una escalada de precios brutal, una burbuja inmobiliaria brutal, pero llega un momento en que ya no pagan más. No pagan más y en cambio los acreedores, los bancos, por ejemplo, reclaman ese dinero a estas personas que han invertido en estas casas y que ahora no pueden venderse. Entonces, ¿qué pasa? Que los precios bajan. Sucede lo mismo, los precios bajan y la gente se arruina. Aquí la solución ha sido rescatar a los bancos, porque los bancos también sufren daño colateral. Al tener más propiedades que no pueden vender ellos tampoco, también se quedan en números rojos. Por tanto, la crisis es muy similar. ¿Se hubiera podido evitar? Yo creo que sí, poniendo más medidas de control y más medidas humanas, de economía un poco más humana, para evitar estos casos de desahucios, etc. Totalmente de acuerdo, Xavi. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, muy interesante la reflexión que nos ha introducido aquí Xavi, y realmente es eso. El antiguo emperador de Roma lo podríamos comparar hasta con el Banco Central Europeo. Efectivamente. Podríamos llegar a ese punto de comparación. Bueno, Xavi, como sabrás, la economía es cíclica y muchas veces estamos bien económicamente, pero de repente toca apretarnos el cinturón, sobre todo en los periodos de crisis. Muchos economistas intentan prevenir estos ciclos que a la larga pueden causar déficit estructural y son malos para la economía de un Estado. ¿Cuál es tu opinión? La brecha social y desigual está presente en las dos etapas, eso está claro. Pero ¿qué crees que fue más dura? ¿Cuál de las dos fue más dura para el pueblo? Pregunta interesante. Bueno, la brecha social, obviamente, en periodos de crisis se agrava, efectivamente. De hecho, no hay más que mirar los datos en España, que durante el periodo de crisis han incrementado los millonarios. Efectivamente. En la Roma antigua sucedía lo mismo. Los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. ¿En cuál fue más dura? Hoy tenemos mecanismos, afortunadamente, para rescatar también en cierta medida a la gente. Aunque no es ideal, no estoy de acuerdo con muchas de las medidas que se han llevado a cabo, por ejemplo, rescatar a los bancos y no a las personas, por ejemplo, o la crisis energética que se ha acentuado en estos años de crisis, la gente que no puede pagar ni tan siquiera la luz
y tiene que pagarla o de lo contrario se la cortan. Ahí hay medidas de economía, como he dicho, más humanas que se hubieran podido hacer, pero sin duda el periodo más duro fue en la Roma antigua, donde no habían estos colchones, donde no había un Estado detrás que te otorgara alguna subvención o algún tipo de ayuda. Sí que había, eso sí que es cierto, en la Roma antigua había una cosa muy importante, y era el emperador, pero el emperador solamente reaccionaba cuando el pueblo tenía un gran malestar, porque si el pueblo tenía un gran malestar no es como hoy en día, una simple huelga o protesta, no. En la Roma antigua, si el pueblo no estaba contento, el emperador se lo cargaban, lo mataban, ¿de acuerdo? Llegaban a ese extremo. Por tanto, el emperador ahí sí que para atajar este extremo sí que ponía medidas, pero como medidas, podríamos decir, extraordinarias. No había un sistema de protección social, podríamos decir, ¿vale? Buenas reflexiones y hasta aquí buena entrevista, ¿eh? Me gusta, me está gustando. Buenas, Xavi, encantado de que estés aquí hoy con nosotros. Y a continuación, en los dos periodos ha habido descontento popular a causa de la corrupción y mala gestión de las arcas públicas. En el Estado español podemos observar ciertas protestas multitudinarias como el 15M, las plataformas antidesahucios o el pueblo contra los recortes en educación y sanidad. A continuación te voy a lanzar esta pregunta. ¿Por qué la gente no se levantó e inició una revolución ante sus gobiernos? En ambas cosas, los dirigentes han sabido llevar la situación y sofocar las protestas. Interesante reflexión. En la Roma antigua no es que hubiera una revolución tal cual, pero sí que habían protestas llamadas tumultus. Estos tumultus podían acabar, como he dicho, con el emperador, incluso con el emperador. Sí que hubo protestas. Por ejemplo, cuando los nobles abusaban de los plebeyos se fueron de Roma, este es un ejemplo muy claro, se fueron de Roma, se marcharon y dejaron a los nobles en Roma. Los nobles no podían sostener las guerras ni la economía por sí sola, así que tuvieron que ceder y, por ejemplo, poner las leyes por escrito, cosa que evitaba abusos. Tuvieron que crear un cargo de defensor del pueblo, el tribuno de la plebe, por ejemplo. Incluso es más, hubo momentos en los que, políticamente hablando, algunos nobles fueron a favor del pueblo, como los hermanos Graco. Acabaron mal porque iban contra los intereses creados de gran parte de los senadores. Acabaron mal y asesinados. Pero no obstante, eso sentó precedente. Y en tiempos de Julio César se consiguieron muchas de las cosas que no se habían podido conseguir antes. Esto tiene un nombre que se llama populismo, si quieres llamarlo. Pero sí que se ve una clara evolución en favor del pueblo y consiguen muchos más derechos con el tiempo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos derechos consolidados, libertad de expresión, etcétera. Pero todavía queda camino por recorrer. Y la crisis del 2007 también se ha llevado derechos por delante, derechos de los trabajadores, despidos todavía más baratos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto todavía queda camino por recorrer y no hay que olvidar que los derechos hay que ejercerlos y reivindicarlos. Gracias, Xavi, perfecta reflexión. Y sabemos que hoy en día la vida se encarece cada día más y los sueldos se congelan desde hace años, ¿no? ¿Tú crees que en Roma pasaba lo mismo? ¿Y por cuántos euros podía comer un romano? Perfecto. Pues mira, un legionario romano de época de Julio César ganaba aproximadamente unos 225 denarios, que eso equivalente hoy en día serían unos 1.350 euros. Ahora bien, puede parecer mucho hoy en día. Con 1.300 euros pues seguramente sería ya un sueldo en el que la gente podría ya pues vivir dignamente. Pero claro, si tenemos en cuenta que en la misma época, por ejemplo, un kilo de pan costaba 6 euros, es decir, un denario, y ganaban 225, para mantener a una familia a lo mejor no era suficiente. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta que comer en una taberna en la Roma antigua costaba un denario y ganan 225, pues si son 365 días al año, no llega. ¿De acuerdo? Por tanto, el coste de la vida en la Roma antigua era superior o, dicho de otra forma, los salarios no eran tampoco muy espectaculares. Dicho de obreros, soldados rasos, etc. Ahora bien, un médico famoso, un procónsul, ganaba mucho dinero, millones. Estos sí que te llevaban una vida
muy relajada y muy sobrada, ¿de acuerdo? Bueno, Xavi, muy interesante la reflexión que hemos llevado hasta aquí, y la verdad es que podemos llegar a relacionar este tema de la brecha social incluso con nuestras propias motivaciones personales. La vida moderna, todos hemos soñado o todos tenemos el sueño de querer ser artistas, grandes empresarios, deportistas de élite. Y no solo por disfrutar con nuestro oficio, sino por los beneficios económicos o famosos los cuales sacaríamos de él. ¿Con qué profesiones se sacaba más dinero en la Roma antigua, Xavi? Pues te va a sorprender, pero una de las profesiones en las que se sacaba más dinero, por ejemplo, era de corredor de cuadrigas o gladiadores. Podían llegar a ganar bastante dinero y retirarse de por vida. Eran profesiones, los gladiadores socialmente estaban mal vistos, pero sí que obtenían grandes recompensas por combates ganados, y cuanta más experiencia tenías, mayor era el salario. Igual que los corredores de cuadrigas, por decir algo. También, por ejemplo, los propietarios de latifundios de grandes extensiones de tierra sacaban millonadas, y jugaban con la especulación, porque si tenían trigo, sus tierras tenían trigo, y querían que el trigo subiese, retenían ese trigo y esperaban a que hubiera escasez y el precio subiese. Eran especuladores puros y duros. Esto tuvo que estar regulado en el siglo IV con Diocleciano. Diocleciano emitió una ley de precios para contener esta escalada especulativa. Que eso quiere decir que es avaricia pura y dura. ¿De acuerdo? Hay cosechas, pero se retienen con tal de obtener mayor ganancia. Aquí habría que hoy en día también reflexionar un poco sobre el margen de ganancia, cómo se distribuye a los obreros, a los trabajadores, al Estado, a la sociedad, etcétera. No puede ser que haya empresas que ganen miles de millones, y en cambio, como por ejemplo Apple, en España tributen una miseria y vayan a tributar a otros sitios donde fiscalmente les sea más conveniente o en paraísos fiscales. Esto hay que reflexionarlo mucho y hay que ser conscientes de ello. Efectivamente, Xavi, estamos de acuerdo contigo. Y bueno, nos gustaría estar más rato con esta interesante entrevista, pero nuestro tiempo es limitado. Así que bueno, esperemos que os haya gustado y os haya servido para que, bueno, por lo menos sepáis un poquito más sobre este tema, sobre Roma y su crisis. Y bueno, hasta aquí, hasta la próxima, amigos. Nos vemos la semana que viene.